Inmunología. La inquietud sobre los aspectos inmunológicos en las infecciones por parásitos se inició con los trabajos clásicos de Ehrlich en 1907 sobre tripanosomas, luego con los de Serge en 1910, que inició estudios sobre inmunidad en malaria. Taliaferro en 1924 trabajó en inmunología básica de los parásitos y llegó a concluir en forma general que la defensa contra estos es similar a la que rige para otros microorganismos. En los últimos años, el desarrollo de la inmunología en parasitología se ha incrementado especialmente en el área del inmunodiagnóstico, caracterización de antígenos y respuesta inmune. Los diferentes aspectos inmunológicos de las enfermedades parasitarias se pueden agrupar así. Respuesta inmune del huésped contra el parásito. El hombre es el huésped apropiado para ciertos parásitos y presenta resistencia natural para otros. Lo mismo que sucede con parásitos propios de animales, estos son incapaces de adaptarse cuando no existen los requerimientos nutritivos adecuados, la facilidad de desarrollo o la posibilidad de penetración e invasión. Cuando los parásitos logran entrar en el organismo humano, se desarrollan mecanismos de defensa tal como lo hacen contra bacterias, hongos o virus. Es mucho lo que se desconoce acerca de estos mecanismos, especialmente contra los elementos metazoarios con estructuras de gran tamaño y mayor complejidad antigénica que los microorganismos inferiores. El concepto de inmunidad activa más antiguo es la premonición, la cual refiere a que un agente infeccioso que existe dentro de un huésped produce en él un estado de resistencia que lo protege de nuevas infecciones por el mismo agente. Esta inmunidad relativa se ha encontrado en ciertas protozoosis como el paludismo. Los parásitos son inmunogénicos, pero la calidad de la respuesta del huésped contra el parásito depende de los mecanismos que este último logre desarrollar para evadir la acción del huésped. La respuesta inmune se lleva a cabo con la participación de todos los sistemas inmunológicos, como son inmunidad humoral, inmunidad celular, fagocitosis y complemento. El efecto de esta defensa se manifiesta en los parásitos por la modificación en su número, cambios morfológicos, daños estructurales, alteraciones en el ritmo de crecimiento, cambio en la infectividad, alteraciones metabólicas e inhibición de la reproducción. En la defensa de los parásitos, tener en cuenta el estado de desarrollo de la vía de entrada, pues el organismo responde contra esas formas, como son las larvas, y posteriormente contra los parásitos adultos. La permanencia de los parásitos en los huéspedes requiere procesos de adaptación, entre los cuales se encuentra la evasión de la respuesta inmune que normalmente el huésped desarrolla contra estos agentes invasores. Esta evasión la consiguen de diferentes maneras. Invasión de una población de huéspedes con baja respuesta inmune. La resistencia natural de ciertas cepas de ratones de Leishmania donovani se encontró asociada al denominado locus LSH, gen autosómico del cromosoma 1 del ratón. La calidad de la respuesta inmune también está determinada genéticamente. Estímulo de respuesta inmune no protectora. Muchos parásitos despiertan una gran respuesta inmunológica, pero cuando los parásitos son de gran tamaño, esta respuesta no es efectiva en su ataque, por ejemplo, la infección por ascaris lumbricoides. Variación en su composición antigénica de superficie. Algunos parásitos, como Trypanosoma brucei, de animales tienen numerosos genes que codifican los antígenos de superficie periódicamente. Esto explica las ondas de parasitemia que presenta el protozoario en el transcurso de esa infección. Recubrimiento con un disfraz inmune. Algunos parásitos como Schistosoma adquieren moléculas antigénicas del huésped que aparecen como parte de los tejidos de este. Interferencia de la respuesta inmune del huésped. Algunos parásitos llegan a causar cierto estado de inmunodepresión, como sucede en infecciones por plasmodium falciparum. Escape de la vacuola fagocítica del macrófago que impide la acción lítica de los lisosomas. Algunos protozoos de localización intracelular como Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi y Leishmania donovani impiden que sean atacados. En algunos casos ocasionan la destrucción de las células del huésped. Muchos parásitos, al evadir la respuesta inmune, conviven con el huésped sin dejarse eliminar y permanecen en él sin hacerle daño durante meses o años o por toda la vida cuando permanece en estado latente. Si el hospedero sufre un deterioro en su estado inmunitario el parásito, que es un oportunista, puede salir y diseminarse en otros tejidos, momento en el cual causa lesiones y síntomas. Inicialmente, la presencia de parásitos pequeños como los protozoos estimula la aparición de fagocitos como los macrófagos que inician la defensa. Cuando los parásitos son de mayor tamaño, desencadena una respuesta de inmunidad celular. Inmunidad celular. Los antígenos procedentes de los parásitos, como cualquier inmunógeno, son captados por los macrófagos. Allí son procesados y los epítopes son conjugados a proteínas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, del inglés Major Histocompatibility Complex, para ser presentados luego a las células T. Los macrófagos y las células dendríticas son las células presentadoras que en la piel están representadas
representadas por las células de Langerhans. Los receptores de células T en conjunto con los receptores CD3 en la superficie de los linfocitos reconocen los epitopes conjugados a las moléculas de LMHC de clase 1 en las células ayudadoras CD4 y de la clase 1 en las células citotóxicas CD8. La respuesta inmune contra los parásitos está dada por los linfocitos CD4 y CD8 y por las células NK del inglés natural killer. Además participan los macrófagos mediante la producción de citocinas que corresponden a proteínas de bajo peso molecular que influyen sobre las funciones de otras células como linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, monocitos, endoteliocitos, fibroblastos, etc. Las citocinas más importantes son las interleucinas, los interferones, el factor de necrosis tisular y el factor formador de colonias. En las infecciones por protozoos de localización intracelular como leishmania, se ha aclarado que el tipo de respuesta inmune es dependiente de la activación selectiva de líneas celulares de los linfocitos T, CD4, las cuales secretan ciertas citocinas. De los linfocitos CD4, TH0, se diferencian dos subpoblaciones de células ayudadoras denominadas TH1 y TH2. Las células TH1 están involucradas en la inmunidad celular que puede manifestarse como hipersensibilidad retardada. En ese tipo de inmunidad hay producción de interleucina 2, interferón gamma y FN gamma, y factor de necrosis tumoral TNF del inglés tumor necrosis factor, y los macrófagos activados. Los fagocitos están dotados de gránulos lisosomales que contienen una gran variedad de enzimas y otras proteínas como las defensinas que destruyen los parásitos dentro de los fagosomos utilizando varios mecanismos. Uno de ellos es el oxidativo con la formación del superóxido, que es tóxico para los parásitos. También se puede producir óxido nítrico del inglés nitric oxide a partir de la L-arginina, el cual también es tóxico para los parásitos. La susceptibilidad de las células parasitarias a los productos anteriores depende de la habilidad para neutralizar los radicales. Por el contrario, las células TH2 producen interleucina 4, interleucina 5, 6, 10, con una buena respuesta de síntesis de anticuerpos, pero con incapacidad para destruir los parásitos intracelulares. En algunas infecciones por protozoos intracelulares, los macrófagos se aglomeran en colonias y células gigantes y terminan formando granulomas en los tejidos, como ocurre con larvas o huevos de límites localizados en los tejidos y en ciertos protozoos como leishmania. Inmunidad humoral. En la presencia de anticuerpos circulantes contra determinados componentes antigénicos de los parásitos es una muestra de la respuesta humoral. La producción de estos anticuerpos depende de la historia natural de la infección y especialmente del grado de invasión de los tejidos. Sin embargo, es difícil relacionarlos con un verdadero papel protector. La activación de los linfocitos B y luego los plasmocitos llevan a una respuesta inmune con producción de inmunoglobulinas dirigidas contra los epitopes de las estructuras parasitarias que pueden interactuar con el sistema del complemento para dañar, lisar o fagocitar las células del parásito. En respuesta contra los alimentos hay participación de las células TH2 y producción de anticuerpos inmunoglobulina E. En el huésped humano parasitado se conocen diversos cambios en las concentraciones séricas y de las 5 clases de inmunoglobulinas. En las infecciones recientes aparecen anticuerpos inmunoglobulina M, que adquieren especial significado en los niños recién nacidos como índice de transmisión congénita del parásito. En las mucosas y sus secreciones se han encontrado anticuerpos, especialmente inmunoglobulina A, como respuesta contra los parásitos localizados en estos tejidos, los coproanticuerpos. Varios parásitos, especialmente los helmintos, inducen la producción de anticuerpos citofílicos de la clase inmunoglobulina E, que se detectan en el suero y en los tejidos. Nipostrongylus brasiliensis, parásito de la rata, ha servido como modelo para estudiar el mecanismo de defensa del huésped contra los helmintos. Algunos autores han demostrado experimentalmente con este nematodo lo que sucede con las infecciones repetidas. Cuando ocurre la infección primaria, una proporción de las larvas infectantes se pierde, las sobrevivientes se establecen y maduran, pero casi todas son expulsadas y solo permanece en el tubo digestivo una población residual. En las infecciones posteriores aumenta el número de gusanos expulsados. La variación de la permanencia o expulsión de los parásitos cambia de acuerdo al estado de inmunidad del hospedero y el genotipo. Se ha descrito un patrón similar para otros nematodos como Trichinella spiralis, Trichuris, Strongyloides rati y en ratas y ratones. Experimentalmente se puede demostrar que existe una asociación entre el desarrollo de inmunidad contra ciertos parásitos y la aparición de anticuerpos, principalmente del tipo inmunoglobulina E. Estos anticuerpos causan daños severos en el citoplasma de las células grandes del tubo digestivo del parásito y atacan algunas enzimas. Sin embargo, los anticuerpos por sí solos no constituyen el único mecanismo de rechazo de algunos gusanos, pero sí cumplen un papel importante. El aumento de eosinofilos es un hallazgo característico de la helmintiosis que invaden tejidos. Se desconoce bastante sobre el mecanismo de producción y participación de los eosinófilos en el proceso inmune. Se ha asociado la eosinofilia con una reacción de tipo alérgico desencadenada por la presencia de parásitos o sus antígenos. En aquellos tejidos en donde mueren larvas de parásitos y estas se desintegran, existe formación de granulomas eosinofílicos.
Entre las explicaciones acerca de la presencia de eosinófilos en la circulación o en los tejidos se mencionan las siguientes hipótesis. La histamina produce atracción de los eosinófilos. Los eosinófilos actúan como antagonistas de la histamina. Los eosinófilos contienen histaminasa. Los complejos antígeno-anticuerpo, a cada uno de ellos por separado, tienen capacidad de atraer los eosinófilos. Una linfocina es capaz de estimular la producción de los eosinófilos. En la infección por T. spiralis se encuentra una gran mastocitosis en la mucosa intestinal. La intensidad de esta respuesta está genéticamente determinada y ligada a los genes del MHC. Inmunopatología. La presencia de parásitos en un huésped induce una respuesta inmune con fines defensivos, lo cual no siempre se logra. En algunos casos, la patogenia de la enfermedad se debe a ciertas reacciones inmunológicas no deseadas, que ocurren simultáneamente o consecutivamente con el proceso defensivo, especialmente en varios parásitos helmintos que tienen una larga vida y causan infecciones crónicas. Varias infecciones parasitarias se acompañan de hipersensibilidad de tipo inmediato o retardado. Así, por ejemplo, los cobayas parasitados o sensibilizados con ciertos elementos se logra producir un choque anafiláctico mediante inyecciones intravenosas de antígenos homólogos. En el huésped humano, este choque se presenta como por la ruptura de un quiste hidatídico. La invasión por la faz del miltos produce un síndrome caracterizado por infiltración pulmonar, tos seca e intensa eosinofilia sanguínea. Esta entidad clínico-patológica se conoce con el nombre de eosinofilia tropical o pulmón eosinofílico. También se observa un proceso inflamatorio transitorio por el paso del larva a través de los pulmones, conocido como síndrome de Loeffler. En el síndrome de migración larvaria visceral se encuentran lesiones granulomatosis crónicas y eosinofilia periférica. La presencia de huevos, quistosoma, manzana y también de otros elementos en hígado y en pulmones desencadena una gran respuesta mediada por células Th2. Se forman granulomas o pseudotubérculos con un intenso infiltrado eosinofílico. Los eosinófilos tienen una actividad lítica principalmente sobre las formas larvarias. Los anticuerpos que aparecen en las parasitosis pueden reaccionar con productos del parásito y algunos de ellos son reacciones cruzadas con antígenos del huésped. Pueden también unirse con los antígenos solubles del parásito para formar complejos antígeno-anticuerpo llamados complejos inmunes. Estos adquieren propiedades patogénicas al localizarse en ciertos tejidos donde activan el complemento para producir lesiones inflamatorias degenerativas o necrosantes. Las nefropatías presentes en infecciones por Plasmodium malaria se relacionan con los complejos inmunes formados por los anticuerpos específicos y los antígenos solubles del parásito, los cuales se depositan en el riñón y conjuntamente con el complemento producen lesiones glomerulares. Otro tipo de patología relacionada con el estado inmunológico del individuo es la agudización de ciertas infecciones latentes. Esto sucede por inmunodeficiencias congénitas adquiridas o inducidas por drogas inmunosupresoras. Entre las adquiridas, la de mayor importancia actual es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El creciente uso de drogas inmunosupresoras y antineoplásicas ha influido en los últimos años para que algunos parásitos oportunistas se presenten con mayor frecuencia y gravedad. Esto ocurre en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y en pacientes con trasplantes de órganos. Ejemplos de parásitos oportunistas son Toxoplasma gondii, Cryptosporidium spp, Microsporidium, Cystospora, Aspergilloides, Stercoralis, especialmente en pacientes que reciben terapia esteroidea. Inmunodiagnóstico. El desarrollo de métodos inmunológicos ha jugado un papel importante para mejorar el diagnóstico de ciertas enfermedades parasitarias y para su estudio epidemiológico. Inicialmente las reacciones serológicas tuvieron un valor limitado por las dificultades para obtener buena especificidad, sensibilidad y reproducibilidad. Esto sucedió principalmente por la forma empírica de la preparación de los antígenos, que eran productos crudos en los cuales se obtenían resultados de poca exactitud. Cuando los parásitos no son cultivables y se requiere obtenerlos de los tejidos del huésped, los materiales de dichos tejidos se incorporan a los antígenos parasitarios y dan reacciones cruzadas no deseadas. El desarrollo de nuevos métodos de separación y purificación de fracciones antigénicas mejoraron en todos los aspectos los diferentes métodos, puesto que la calidad de los antígenos juega un papel importante en la especificidad y sensibilidad de las pruebas. Un ejemplo que nos ilustra este cambio en el concepto de las pruebas inmunológicas es lo sucedido con el antígeno de entamoeba histolítica, que en épocas anteriores se preparaba de cultivos asociados a otros microorganismos y los resultados eran inespecíficos. Cuando se logró obtener cultivos anéxicos libres a otros microorganismos y preparar antígenos purificados, las reacciones mejoraron en su especificidad. Después de separar entamoeba histolítica patógena de entamoeba dispar no patógena, ambas con morfología idéntica, se hizo necesario tener pruebas inmunológicas para diferenciarlas, así como se obtuvieron anticuerpos específicos en conejos, con los cuales se realizan las pruebas de ELISA, del inglés Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas en materia fecal, que permite identificar antígenos específicos para las dos amebas. Otro ejemplo de avance de inmunodiagnóstico puede apreciarse en el uso de la Immunoblot en cisticercosis, procedimiento que ha superado el método de ELISA.
Los antígenos parasitarios se han dividido en dos grupos. El primero pertenecen a aquellos preparados con el cuerpo del parásito, la pared, los órganos y organelas. Estos se conocen con el nombre de antígenos endógenos o somáticos. En el segundo grupo están los antígenos que se obtienen de los productos de secreción o excreción de los parásitos durante su desarrollo o metabolismo. Se les denomina exoantígenos o antígenos exógenos. Existen antígenos comunes entre los distintos estados de desarrollo del parásito y aún entre varios parásitos de género diferente. Otros antígenos cambian de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentra el parásito. Los trypanosomas sirven como ejemplo para ilustrar los cambios antigénicos, pues muestran variaciones entre las clonas y se ha llegado a aislar más de 20 variantes antigénicas de una cepa. Las técnicas inmunológicas empleadas en el diagnóstico de las enfermedades parasitarias son las mismas existentes para otras infecciones. Con estas pruebas se detectan varios tipos de anticuerpos que reciben el nombre según la técnica empleada y por eso reciben diversos nombres como precipitinas, aglutininas, anticuerpos fijados de complemento, opsoninas, lisinas, anticuerpos fluorescentes, etc. Y su presencia son indicativos de infección. El uso de anticuerpos monoclonales aumenta la especificidad de las pruebas. En algunas parásitos, como en la toxoplasmosis, se encuentran anticuerpos capaces de destruir los parásitos. Las pruebas utilizadas para detectar anticuerpos pueden presentar tres desventajas: volverse positivas lentamente y no ser útiles en las etapas iniciales de la infección, persistir por algún tiempo después de la infección parasitaria cuando ya terminó, lo cual origina confusión en el diagnóstico de infección actual, o presentar reacciones cruzadas que impiden un diagnóstico preciso. Estas desventajas disminuyen cuando la prueba detecta antígenos, lo cual asegura el diagnóstico de enfermedad actual y tiene valor en pacientes inmunosuprimidos. Estos últimos métodos ya se utilizan en algunas parasitosis y tienen más valor. Inmunizaciones. Las vacunas, tal como se practican para obtener protección contra ciertas enfermedades bacterianas o virales, no se han logrado satisfactoriamente para las enfermedades parasitarias en humanos, aunque se investigan algunas de ellas como la malaria y la leishmaniasis. Varios grupos de investigadores en el mundo, incluyendo a Colombia, trabajan activamente en la obtención de vacunas contra malaria y por P. falciparum. En la Unión Soviética y en otros países orientales se ha aplicado inmunización en varias comunidades para la protección de reinfecciones con leishmania trópica mediante la inducción de una infección primaria. Para los alimentos se han tenido menos éxito. Como ejemplo está la vacuna desarrollada por Ancylostoma caninum en perros, que produce cierta resistencia a la infección después de inmunizarlos con larvas vivas y irradiadas, aunque se presentan reacciones secundarias severas. Este ejemplo de vacuna en animales ha sido superado con eficacia con la obtenida por la tenia de ovejas, Taenia ovis, por medio de proteínas recombinantes y ADN. En medicina veterinaria hay mayor interés comercial y menos requerimientos de seguridad que en medicina humana. Contra el mitos humanos, la vacuna en la que más se ha investigado es contra esquistosomas, la cual ya está en fase de experimentación clínica en humanos. Actualmente se experimenta con las vacunas moleculares contra parásitos utilizando como inmunógenos algunas proteínas antigénicas, epítopes conformados por péptidos y en algunos casos vacunas polivalentes. El éxito de estas inmunizaciones ha sido relativo, ya que con los parásitos se tienen problemas para conseguir una verdadera protección por la complejidad de sus estructuras, variabilidad de formas parasitarias que adopta durante su ciclo de vida, cronicidad ante la infección y dificultad para poder demostrar la eficacia de la vacuna en poblaciones humanas.